¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una sola voz logra estremecer las certezas de toda una época? ¿Te intriga descubrir cómo las palabras de un pensador pueden desafiar instituciones centenarias o cómo una mente atrevida siembra nuevas formas de entender la justicia y la dignidad humana? Hoy vamos a ver la figura de Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria nació en la ciudad de Burgos, en España, muy probablemente en 1483. Su familia pertenecía a la pequeña nobleza castellana y el ambiente de la época estaba marcado por el dinamismo de la corona de Castilla, el reinado de los reyes católicos, las empresas de exploración ultramarina y la gestación de una España que pronto se proyectaría sobre medio mundo. Desde su juventud, Francisco de Vitoria mostró inclinaciones por el estudio, particularmente destacando en las disciplinas del trivium y el quadrivium, las cuales formaban la base de la instrucción escolástica en los colegios de la época. Alrededor de 1504 ingresó en la orden de los dominicos, un paso que sellaría su porvenir intelectual y espiritual. Dentro de la orden, halló un contexto idóneo para el desarrollo de su vocación docente y filosófica, además de la formación teológica. Completó gran parte de su preparación en París, en el famoso Colegio de Saint-Jacques, que albergaba una de las más activas comunidades de dominicos dedicados al estudio de la teología y de la filosofía escolástica. El paso por París marcó la formación de Vitoria. Allí entró en contacto con la obra de Tomás de Aquino, con las disputas escolásticas en torno a la filosofía aristotélica y con un ambiente universitario en el que se discutía intensamente sobre la naturaleza humana, la ley divina y las cuestiones teológicas más profundas. Fue igualmente el lugar donde desarrolló la capacidad para entender las tensiones entre los poderes eclesiásticos y la pujante autoridad real, asunto central en la Europa del siglo XVI. Después de su etapa parisina, Vitoria regresó a la península ibérica, especialmente a Valladolid, donde ejerció como profesor. Sin embargo, el punto culminante de su carrera académica se dio en la prestigiosa Universidad de Salamanca, donde obtuvo la cátedra de teología en 1526. En Salamanca, ciudad universitaria por excelencia, Vitoria encontró un ambiente propicio para el debate racional y los nuevos aires de renovación dentro de la escolástica. Fue en esa cátedra salmantina donde Francisco de Vitoria consolidó su labor docente y sus reflexiones intelectuales, impartiendo lecciones que, aunque formalmente se presentaban como comentarios a la Suma Teológica de Santo Tomás, se convirtieron en plataformas desde las cuales proponía análisis renovadores sobre temas candentes. Entre tales temas destacaban la legitimidad de la conquista de América, la relación con los pueblos indígenas y los fundamentos del derecho de gentes, el llamado ius gentium. Estas cuestiones, unidas a las reflexiones sobre la moral y la política, pronto convertirían a Vitoria en una figura de referencia dentro de la naciente Escuela de Salamanca. Hombre reservado y meticuloso, Vitoria cuidaba cada detalle de sus intervenciones, de sus lecciones en la universidad, conocidas como relecciones, que terminaron por transformarse en discursos con alta carga argumentativa que a menudo cuestionaban el derecho de conquista de la corona española y las formas de someter a los pueblos originarios de América. Aunque no se conserva una obra sistemática escrita por él, sus discípulos y los asistentes a sus clases se encargaron de anotar y difundir sus ideas, dando lugar a textos como Relectio de Indis
o de Iuri Belli. Francisco de Vitoria falleció en Salamanca en 1546. Al final de sus días, el dominico se había convertido en una de las voces más destacadas del pensamiento teológico y jurídico de la época, también de la filosofía, pues era temas que tocaba en sus escritos. Aunque ejerció la enseñanza en un ámbito principalmente universitario, sus sermones y sus cartas demuestran que nunca abandonó la preocupación pastoral ni la búsqueda de la verdad por caminos racionales. Su modo de plantear las cuestiones de derecho y justicia, siempre anclado en la tradición aristotélica tomista, pero abierto a la realidad del mundo cambiante, se reflejó en su manera de promover la discusión sobre la naturaleza de la soberanía, las relaciones internacionales y la dignidad de todos los seres humanos. El pensamiento filosófico de Francisco de Vitoria se erigió sobre las bases de un nutrido legado intelectual que él, a su vez, supo reelaborar con notable originalidad. Puede decirse que en Vitoria confluyen sobre todo tres grandes corrientes: la tradición aristotélico-tomista, el humanismo renacentista y los debates contemporáneos en la Europa del siglo XVI sobre teología y derecho canónico. Aristóteles fue el principal filósofo que influyó en su pensamiento. La filosofía aristotélica estaba ya profundamente arraigada en la escolástica. Vitoria bebió de Aristóteles principalmente a través de la lectura de los textos clásicos, Ética, Nicómaco, Política, Metafísica, y también en los comentarios de autores medievales. De Aristóteles adoptó la concepción de la naturaleza humana como fundamento último de la ley y la política. Asimismo, Vitoria retomó la idea del ser humano como animal político, ampliándola luego al plano internacional. También Tomás de Aquino, el tomismo, era casi la columna vertebral del estudio teológico que Vitoria emprendió tanto en París como luego en Salamanca. Al comenzar la Suma Teológica, Vitoria absorbió la arquitectura teórica de Santo Tomás, especialmente la noción de la ley natural y la distinción entre ley divina, ley humana y ley eterna. La impronta tomista se observa en la manera en que Vitoria configura la teología moral, distinguiendo entre la razón divina y la razón humana, pero reforzando la importancia de la segunda para entender el orden político y jurídico. Aunque Vitoria no es el típico hombre del Renacimiento, el típico humanista de formación literaria, como lo era, por ejemplo, Erasmo, sí compartía con el humanismo una preocupación por la dignidad y la libertad de la persona, así como el recurso a las fuentes clásicas para repensar el presente. La crítica a la autoridad despótica, la defensa de la racionalidad y el énfasis en la justicia como virtud cardinal se nutrían de los debates que recorrían Europa en medio de los cambios producidos por el Renacimiento y de los que va a ser partícipe nuestro protagonista. Teólogos y canonistas del siglo XVI también dejarán una gran impronta en Vitoria, sobre todo en su labor como profesor. Estaba al tanto de los debates contemporáneos sobre derecho canónico, también sobre la jurisdicción de la Iglesia, la relación entre soberano y pontífice y las diferentes interpretaciones de la ley divina. Aunque era crítico con ciertas corrientes nominalistas y con posturas excesivamente voluntaristas, no dejó de dialogar con ellas, incorporando al final de sus enseñanzas ideas y réplicas de esta corriente. En suma, el edificio conceptual de Francisco de Vitoria se sustenta en la conjunción del tomismo y la huella aristotélica, aderezados por el aire renovador del humanismo y la polémica teológico-jurídica
de su tiempo. Digamos que el punto de partida de su filosofía es la naturaleza humana como fundamento de la ley. Para Vitoria, la naturaleza humana ocupa el lugar central en toda reflexión filosófico-teológica. Como heredero de la tradición aristotélica tomista, consideraba que el ser humano, dotado de razón, no es un ente aislado, sino que vive en comunidad, por necesidad y por vocación. El célebre dictum de Aristóteles, el hombre como un animal político, se entrelaza con la noción cristiana de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, por lo que posee dignidad y debe regirse por una ley superior. En su obra conocida como Relectio de Indis, Vittoria reflexiona sobre la humanidad de los pueblos americanos, argumentando que a pesar de las diferencias culturales, los habitantes de las Indias participaban plenamente de la misma naturaleza racional que los europeos. Allí escribe un pasaje a menudo famoso: estos bárbaros, aunque no tengan escrita nuestra ley, no son, con todo, destituidos de razón, antes bien tienen casas, república y cierto orden, lo cual no es indicio de locura. Con estas palabras, Vitoria defiende la idea de que todos los seres humanos comparten un sustrato racional común, capaz de conocer el bien y de organizarse políticamente. Este reconocimiento de la racionalidad universal es esencial para sustentar su teoría del derecho natural y más tarde su concepción del ius gentium. Siguiendo a Santo Tomás de Aquino, Vitoria distingue entre distintas escalas de ley: la ley eterna, la ley divina revelada y la ley natural, también en cuarto lugar, la ley humana. El orden de la creación, dispuesto por Dios, se expresa primariamente en la ley eterna. Esta ley eterna, sin embargo, tiene un reflejo concreto en la ley natural, que es la participación de la criatura racional en la ley divina, en la ley eterna. Esto es, la capacidad de comprender y obrar el bien. Victoria subraya que la ley natural no depende exclusivamente de la revelación cristiana. Su base es la razón natural, compartida por todos los hombres, independientemente de su cultura o religión. De ahí que cuando se analiza el obrar político y jurídico, la ley natural sirva como guía para determinar lo que es justo e injusto. Este es un componente crucial de su pensamiento, ya que permite la posibilidad de una comunicación moral y política entre pueblos de distintas creencias. Así lo expresa en otro pasaje de sus obras. La ley natural, común a todos, escribe, no distingue entre gentiles y cristianos, pues se arraiga en la misma naturaleza del hombre. Este principio será fundamental para su discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad de la conquista española de América. Uno de los aportes más destacados de Francisco de Vitoria es su formulación del ius gentium o derecho de gentes. En términos generales, el ius gentium es un conjunto de normas no escritas, pero reconocidas por la razón natural y por la costumbre de las naciones, que regulan las relaciones entre distintos reinos o estados. Para Vitoria, se trata de una prolongación práctica de la ley natural en el plano internacional. La relevancia de este concepto se hace patente en la medida en que en el siglo XVI Europa iniciaba una expansión ultramarina sin precedentes. Las cuestiones sobre la licitud de la conquista, el trato que se debía dar a los pueblos originarios y las justificaciones que la corona española esgrimía para sus actos se convirtieron en polémicas candentes. Vitoria
a través del Ius Gentium, buscó establecer parámetros objetivos que determinaran cuándo una guerra o una conquista podían considerarse justas y cuándo eran abusivas. Un tema que Vitoria examina con detenimiento es el de la propiedad. Argumenta que la propiedad privada no es un mero capricho cultural, sino un desarrollo de la ley natural adaptado a la vida social. De igual forma, la capacidad de los bárbaros de poseer bienes y formar repúblicas hace que sus territorios y posesiones merezcan un respeto jurídico. Negarles ese derecho sería atentar contra el mismo fundamento que legitima la propiedad en los reinos europeos. Por ello, Vitoria insiste, no pueden los cristianos aducir como título legítimo que los indios no son verdaderos dueños de sus bienes, pues la razón y la experiencia nos muestran sus posesiones y organizaciones. Otro punto esencial del Ius Gentium es la libre comunicación y el comercio entre pueblos. Vitoria mantiene que por derecho natural los seres humanos tienen la facultad de viajar y establecer relaciones comerciales con quienes vivan en otros lugares. Sin embargo, esta comunicación no puede transformarse en imposición o sometimiento de un pueblo por la fuerza. La violación de ese principio sería contraria al ius gentium y, por tanto, injusta. Vitoria no niega que pueda haber circunstancias en las que la intervención en un territorio extranjero sea legítima, pero esas circunstancias deben ser cuidadosamente examinadas. En su Relectio de Indis, Vitoria repasa algunos títulos o justificaciones que se habían esgrimido para la conquista y explica por qué muchos de ellos no se sostienen. Primero, el título de la donación papal. Según la bula del Papa Alejandro VI de 1493, las nuevas tierras quedaban bajo la potestad de la monarquía española. Vitoria, con gran audacia, cuestiona que el Papa tuviese facultad para otorgar tierras que pertenecían de derecho a sus ocupantes naturales, a menos que se tratara de una mera concesión para la evangelización y el bien común. En sus propias palabras, el Papa no es señor del orbe, dice, sino vicario de Cristo, y no puede privar a nadie de sus derechos naturales sin causa justa. También habla del título de la inferioridad o barbarie de los indios. Vitoria rechaza que los indígenas sean incapaces de gobernarse, como sostenían algunos. La presencia de organización política, ritos, costumbres y la propia racionalidad que advertía en ellos destruye la tesis de su supuesta carencia de razón. También hay crítica al título de evangelización forzosa. Si bien Vitoria apoya la evangelización, sostiene que no se puede usar la fuerza para imponer la fe cristiana. La coerción en asuntos religiosos contradice la dignidad humana y la libertad interior. No puede haber verdadera fe donde se obrase bajo coacción, sugiere. En consecuencia, Vitoria establece que toda la conquista o toda la guerra que no se ajuste a las normas del jus gentium es injusta. Para ser justa, debería cumplir requisitos como la defensa de derechos violados o la protección efectiva de inocentes. Este análisis conduce a un cuestionamiento radical de ciertas prácticas de la corona española. Aunque Vitoria no fuera partidario de la total renuncia a las posesiones ultramarinas, pues reconocía la posibilidad de que hubiesen existido agravios legítimos o títulos basados en tratados consentidos por algunos pueblos. Ligado estrechamente con la cuestión americana, Vitoria desarrolla
desde esta perspectiva su teoría de la guerra justa, siguiendo en parte a Tomás de Aquino. Señala los siguientes requisitos para que una guerra sea lícita. Debe haber una causa justa, haberse sufrido un daño o agresión. Debe existir una autoridad legítima que la declare, por ejemplo, un poder legítimo del gobernante. Y debe buscarse una intención recta, esto es, la guerra debe librarse para restablecer la justicia, no para ejercer crueldad o ambición. Es decir, que no puede existir una guerra de conquista por tierras y por bienes. En su análisis, Victoria introduce ejemplos concretos. Imagínese el caso de un territorio europeo que ve a sus barcos mercantes atacados por piratas que actúan desde tierras americanas. Según el dominico, si existiera una complicidad o connivencia de la autoridad local con los piratas, sería un posible título para intervenir. No obstante, si tal complicidad no existe, iniciar una guerra generalizada contra todo un pueblo sería desproporcionado y, por ende, injusto. El matiz, la proporcionalidad y la recta intención guían su doctrina de la guerra justa. Más allá de la conquista de América, Victoria dedicó parte de sus reflexiones a la cuestión del poder político en general. Heredero del tomismo, sostiene que la autoridad legítima procede de Dios en su origen último, pero se expresa a través de la comunidad humana. En otras palabras, la comunidad, al pactar o al reconocer a un gobernante, ejerce un derecho natural de autogobierno. Este reconocimiento es lo que da lugar a la legitimidad política y no un mero mandato divino arbitrario. Asimismo, Victoria considera que el objetivo esencial del poder político es el bien común, entendido como la consecución de la paz, la justicia y el bienestar de los súbditos. De hecho, si un gobernante no cumple con estos fines o atenta contra ellos, se pone en tela de juicio su legitimidad. Victoria otorga un papel primordial a la conciencia humana en todo este proceso. Para él, la conciencia no es tan solo un fuero interno sujeto a la moral cristiana, sino también un mecanismo de discernimiento natural que guía al hombre hacia el bien. Sostiene que, aun sin revelación divina, la conciencia puede dictar los principios fundamentales de la ley natural. Esto subraya una apertura universalista en su pensamiento, que busca anclar la ética y el derecho en la racionalidad compartida. A la vez, Victoria no olvida la dimensión trascendente. Considera que la gracia divina perfecciona la naturaleza humana y la ley evangélica perfecciona la ley natural, pero nunca las anulan o sustituyen. Por tanto, su planteamiento favorece una colaboración entre la razón y la fe. La primera establece la base común para toda la humanidad. La segunda aporta la plenitud de la verdad relevada a quien la acepte. El término comunidad internacional no existía en esta época en el sentido moderno. El Jus Gentium de Vitoria inauguró la idea mundial de un espacio jurídico más amplio de las fronteras de un único reino. Su propuesta supone que todos los pueblos, cristianos o no, participan de un mismo orden natural que promueve la paz, el comercio honesto y la comunicación libre. Esta incipiente noción asume que las reglas que rigen las relaciones entre estados no deberían depender únicamente de la fuerza, sino de principios racionales y universales. Es un filósofo totalmente adaptado a su época, un filósofo moderno, un filósofo que parece sacado del siglo XXI. Podemos hallar en esta línea algunas formulaciones en Victoria que adelantan también la idea de los derechos humanos,
al insistir en la dignidad de todo ser racional y en la obligación de respetar su propiedad y libertad. Sin caer en anacronismos, es evidente que en su concepción implicaba un grado de igualdad jurídica entre los pueblos, al menos en teoría, algo totalmente inusual en el pensamiento político de su época. Como fraile dominico, Vitoria nunca se desligó tampoco de su vocación teológica. En sus exposiciones abundan las referencias a la Escritura y a los padres de la Iglesia, pero al mismo tiempo el tono de su enseñanza revela una cercanía a las inquietudes humanistas, el diálogo, la tolerancia, el debate racional y la concepción del ser humano como protagonista de la historia. Este equilibrio entre teología y humanismo facilita la concepción de un derecho basado en la razón, apto para todos. Para ilustrar este talante, podemos afirmar que Vitoria, en sus clases, invitaba a sus estudiantes a plantear objeciones a sus tesis y él mismo se esforzaba en formular contraargumentos a sus propias conclusiones para después responderlos con minuciosidad. Este método dialéctico buscaba reforzar el espíritu crítico y la recta argumentación. Por tanto, estamos ante un pensador que tiene un método filosófico para llegar a la verdad. El método comienza con la expositio, donde presentaba el tema, a menudo partiendo de alguna pregunta central. Por ejemplo, ¿son los indios verdaderos dueños de sus tierras? Luego nos encontramos en la segunda parte del método con la disputatio, donde formulaba argumentos a favor y en contra, invocando autoridades, Aristóteles, Santo Tomás, el derecho canónigo, pasajes bíblicos y planteando situaciones prácticas. En la parte final, en la determinatio, resolvía la cuestión, estableciendo su postura y las conclusiones que creía más acertadas. Aquí, pues, encontramos esta idea de un método para alcanzar esa verdad, como vemos, bastante heredero de la escolástica. Un ejemplo muy significativo aparece en la Relectio de Indis, cuando discute si los españoles podían establecer asentamientos sin el permiso de los reyes nativos. Vitoria primero describe la práctica común, luego desgrana argumentos que algunos usaban para defenderla, desde la supuesta superioridad cultural hasta la donación papal, y acto seguido responde cada uno de estos argumentos con una mezcla de razones teológicas y apelaciones al derecho natural. Al final, concluye que el mero deseo de expansión no legitima la usurpación de territorios ajenos. Si algo vertebra también la obra de Francisco de Vitoria es, como hemos dicho, la búsqueda de la justicia, la cual para él se sustenta en la conformidad con la ley natural y divina, pero se expresa de manera tangible en las relaciones humanas y políticas. Cada uno de sus análisis sobre la conquista, la propiedad, la guerra, la soberanía, persigue esclarecer cómo se puede actuar con justicia en casos complejos y polémicos. En este sentido, la doctrina de la guerra justa que hemos comentado no es un simple ardid para justificar guerras, sino un filtro ético destinado a frenar la violencia arbitraria. Su teoría del jus gentium no es un disfraz colonial, sino un intento genuino de reglamentar las relaciones entre diferentes reinos y prevenir los abusos que a menudo se daban en las conquistas. Otro rasgo característico de Vitoria que conviene resaltar es su capacidad de autocrítica. En varias ocasiones se lamenta de los abusos cometidos en América y admite que no siempre se han seguido los cauces de la justicia. Sin embargo, no adopta una postura de condena absoluta
intenta siempre discriminar las acciones legítimas de de las ilegítimas, apelando a la razón y a la equidad. También se critica a sí mismo cuando no encuentra respuestas concluyentes a ciertas cuestiones que la realidad americana planteaba. Reconoce que las costumbres de los indios, al ser tan distintas de las europeas, pueden generar confusión a la hora de aplicar la ley natural, pues la ley natural no está escrita en tablas, sino en el corazón de los hombres, y su lectura puede resultar un tanto oscura cuando la costumbre tiñe la razón. Aunque su foco principal es la cuestión de la conquista y, como hemos visto, el ius gentium, Vittoria no deja tampoco de reflexionar sobre la relación entre la autoridad eclesiástica y la autoridad civil. Considera que cada una tiene su propia jurisdicción. La Iglesia se encarga de los asuntos espirituales y morales. El Estado o la corona debe ocuparse de los asuntos temporales y civiles. Sin embargo, subraya que la ley de Dios, al ser la suprema, debe orientar la acción política. Esto no significa subyugar el poder real al papado, sino que ambos deben cooperar en la consecución de la justicia y el bien común. En este contexto, la figura del Papa como árbitro universal le parece problemática cuando se extralimita en cuestiones puramente temporales. De ahí su crítica implícita a la donación papal de América a los reyes de Castilla, ya que a su juicio el Papa no tiene potestad para entregar algo que pertenece al legítimo dominio de otros seres humanos. En el fondo, todo el sistema de Vitoria se asienta en la convicción de que la ley natural es accesible a todos los pueblos. Esta universalidad de la razón otorga base a su propuesta de un orden jurídico mundial incipiente, en el que las naciones reconozcan la racionalidad y los derechos fundamentales de las otras naciones, con independencia de su religión, su perspectiva. Es cierto que no elimina las diferencias culturales y no las tiene por qué eliminar, pero insiste en que tales diferencias no pueden socavar la dignidad humana. Es posible hallar en este aspecto un espíritu universalista que se nutre tanto de la fe cristiana, Dios como creador de toda la humanidad, como de la herencia grecolatina, que ve en la razón el rasgo distintivo del hombre. Vittoria sabía, obviamente, que sus propuestas chocaban con intereses políticos y económicos. Por ello, siempre usó un tono moderado que apelaba a la prudencia. No abogaba por revoluciones inmediatas ni por romper vínculos con la corona, sino por rectificar conductas y elaborar reglas justas de convivencia. En muchos pasajes invita a los gobernantes a evaluar honestamente sus motivaciones y a corregir abusos para que la expansión española se efectuase, si se efectuaba, con criterios legítimos. En suma, el pensamiento filosófico de Francisco de Vitoria traza una línea que va de la dignidad individual, basada en la racionalidad común, a la organización de la sociedad global, regida por la ley natural y el jus gentium. Su reflexión no se limita a cuestiones internas de la moral cristiana, sino que abraza la realidad del mundo de su tiempo, un mundo en expansión, con nuevos territorios y pueblos, que exige repensar las categorías clásicas del derecho. Ese esfuerzo de adaptación revela la flexibilidad de su mentalidad escolástica, capaz de innovar sobre la base de la tradición. El análisis de la conquista americana funciona como ejemplo emblemático de su filosofía política y moral. Al integrar los testimonios de abusos y las exigencias de una expansión comercial, Victoria pone de relieve los límites de la autoridad real y eclesiástica, al tiempo que defiende la existencia de unos derechos fundamentales inherentes a todo grupo humano. De esta manera, su teoría ilustra un modo de pensar que combina realismo con idealismo. Realismo en el sentido de reconocer las tensiones políticas y la necesidad de una intervención decidida para frenar abusos, e idealismo
en la aspiración de que la razón humana, guiada por la ley natural, pueda establecer un orden más justo. Francisco de Vitoria, por tanto, nos deja un legado filosófico que conjuga la herencia escolástica con un profundo respeto por la dignidad humana y la razón universal. Su exploración del derecho natural, el jus gentium y la justicia en la conquista revela un afán por armonizar fe y raciocinio en la construcción de un orden político y legítimo que se adelanta siglos a Europa, a los derechos humanos y a la política internacional de nuestro tiempo. ¿Y a ti qué te parece el pensamiento de Vittorio? Déjamelo en los comentarios.